Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este culto de adoración. Gracias que nos permites estar aquí. Gracias por poder cantar, leer, orar, Señor. Gracias por el privilegio de presentarnos en Cristo ante ti en esta mañana. Señor, pues queremos seguir adorándote en este momento y queremos rogarte que tú quieras obrar en nosotros. Señor, venimos ahora como iglesia, como tu cuerpo, como un solo pueblo, un solo cuerpo. Venimos ante ti, Padre, como tu esposa, como tus hijos, ante ti, Cristo, como tu esposa, y ante ti, Espíritu, como tu morada. Y venimos a pedirte que nos quieras hablar, que quieras aplicar tu palabra a nuestro corazón. Señor, estamos muy necesitados de ti, de tu palabra en nuestras vidas. Como iglesia local requerimos mucha ayuda de parte tuya y te rogamos que sea mediante tu palabra que así se haga. Señor, te queremos también pedir por los que no están en Cristo hoy. Entre nosotros hay varias personas que aún no se han arrepentido, que aún no han creído en Jesucristo. Y sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por favor, Dios, pues estamos aquí para rogarte que concedas este oír para que puedan creer. Señor, si tú quieres, hoy puede ser el día de salvación de muchos. Si tú quieres, hoy puede ser el día donde muchos pasen de la muerte a la vida. Y te rogamos que tú te apiades de nosotros y que sea así. Señor, en particular pedimos mucha ayuda porque este texto de hoy es un texto complejo, es difícil. Pedimos mucha gracia para que me ayudes a explicarlo de una manera comprensible, sencilla, pero a la vez profunda y fiel a lo que dicen las Escrituras. Y pedimos que nuestra contemplación de Cristo aumente. Te pedimos que como iglesia hoy podamos mirar a nuestro Cristo, que tú nos concedas verlo, Señor, mediante este mensaje. Y Señor, pues te pedimos en particular por el tema de la unidad, que es un tema que estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo ahora en esta carta de Filipenses. Pedimos que por favor sigas fortaleciendo la unidad entre nosotros a través de este texto. Sigas trayendo comunión, unidad, compañerismo entre nosotros, haciéndonos un cuerpo unido que cumpla la gran comisión. Gracias por tu palabra y pues pedimos tu bendición y tu ayuda. En Cristo, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses. Vamos a continuar donde nos quedamos. Es en el capítulo 2 y nuestro pasaje de hoy va a ser del versículo 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. En cuanto lo tengamos, podemos ponernos de pie para leerlo con solemnidad. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios seguimos avanzando en esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y como lo recordarán, estábamos hablando ya cuestiones prácticas en la carta, en las que Pablo estaba tratando con temas importantes, pastorales en esta iglesia. Hemos dicho que, aunque no sabemos las particularidades, mientras Filipos era una iglesia verdadera y una iglesia con pastores, con diáconos, a la vez era una iglesia que estaba enfrentando un problema de división. No sabemos bien las particularidades, pero sabemos que había un problema y quizá era un problema fuerte por la insistencia del apóstol Pablo con un argumento y otro argumento y otro argumento sobre el mismo tema. También, como lo vimos la vez pasada, es probable que este problema de división estaba de alguna manera representado o liderado por dos hermanas, Evodia y Síntique, a las cuales, como vimos, Pablo reprende personalmente aquí en el capítulo 4. Y bueno, la vez pasada hablamos ya de más cuestiones de este tema de la unidad. Pero es importante entender, hermanos, que el apóstol todavía va a seguir más. Como les digo, puede ser porque el problema era muy profundo, era algo grave. Puede ser que por eso el apóstol esté presionando y cavando más hondo en este tema. Y bueno, hoy nos encontramos de nuevo con otra consideración desde otro ángulo distinto de este mismo asunto, en cuanto a la unidad de la iglesia. Pero en particular el texto de hoy, queridos hermanos, de entrada no parece hablar tanto, ¿no?, de la unidad. De hecho, la lectura que acabamos de leer, quizás no parezca mucho hablar de eso, y quizás es por toda la carga de verdad que tiene acerca de Cristo. Y a veces podemos pensar que es un pasaje que habla de lo que hizo Cristo por nosotros, pero es importante recordar el flujo de argumento que llevamos hasta aquí. Este pasaje, queridos hermanos, es un pasaje algo complejo. De hecho, una de las razones por la que había escogido Filipenses para predicar es porque nunca antes había predicado un libro de la Biblia y pensé que era una de las cartas pues más sencillas, y sí lo es sencilla, a diferencia de otras como Romanos o algunas otras del apóstol Pablo. Pero este texto de aquí, en Filipenses, es bastante complejo, hermanos. De hecho, el doctor Sinclair Ferguson menciona que este texto es el pasaje del Nuevo Testamento que probablemente ha despertado el mayor interés en medio del campo académico del cristianismo. Ha habido bastantes debates, opiniones de qué quiso decir Pablo con una cosa, con otra cosa, y temo decir que no solo en las filas del cristianismo ha habido esta argumentación o este debate. Lamentablemente también los herejes se han intentado
sostener o basar sus argumentos en este pasaje para hablar y, según ellos, demostrar herejías, como las que el hermano Javi nos comentaba hace rato. Así que es un texto difícil, es un texto complejo, y debido a esa complejidad, quisiera presentar nuestro pasaje esta mañana en un orden inverso, es decir, no voy a seguir el orden con el que los textos van, con los que los versículos van, sino primero quisiera ahondar en esos términos y esas cosas difíciles para después al final concluir con cuál es el argumento del apóstol. Y esto es porque creo que por la complejidad será mejor primero despejar nuestra mente, entender bien qué quiere decir Pablo con tales o cuales términos y concluir entendiendo el argumento e hilándolo con lo que estábamos viendo en semanas anteriores. Así que la estructura que vamos a seguir esta tarde, si Dios nos permite, consta de 3 puntos. El primer punto, vamos a hablar de la humillación de Cristo. En el segundo punto, de la exaltación de Cristo. Y en el tercer punto, del argumento del apóstol Pablo. Así que, número 1, humillación de Cristo. Número 2, exaltación de Cristo. Número 3, el argumento de Pablo. Comencemos, hermanos, con nuestro primer punto, que es la humillación de Cristo, del versículo 6 al 8. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bueno, hermanos, esta porción, estos textos del 6 al 8, como lo he mencionado, hablan de la humillación de Cristo, de lo que conocemos como el estado de humillación de nuestro Señor, de nuestro mediador. Y es quizás en esta sección donde se encuentran las expresiones más complejas del apóstol y donde se encuentra este debate o estas distintas perspectivas que hay de varios eruditos acerca de qué quiso decir Pablo. Y la razón de tal debate o de tal confusión, entre comillas, o de diferencias de opinión, mejor dicho, se debe, hermanos, a que Pablo es un lenguaje que quizás no es el que normalmente todos usaríamos para hablar de lo que él está hablando aquí. Por ejemplo, Pablo habla de Cristo en el verso 6 siendo en forma de Dios. Eso es algo un poco extraño, ¿no? Porque creo que ninguno de nosotros acostumbramos a hablar de Cristo como una persona en forma de Dios. O por ejemplo el verso 7, cuando dice que se despojó a sí mismo. También no es un lenguaje tan común hablar de que Cristo se despojó, ¿no? Y es en estas dos frases, en forma de Dios y despojó, o se despojó a sí mismo, donde está estas diferentes perspectivas de qué quiso decir el apóstol. Obviamente, los eruditos que examinan estos textos conocen griego bien, lamentablemente yo no, y pues sí fue un poco difícil, hermanos, es ver una postura por aquí, otra postura por acá, pero hubo un hermano en particular que creo que me ayudó bastante, que se llama el doctor Moisés Silva. No es quizás tan conocido, pero es un buen erudito de las Escrituras. Y él muestra cómo lo que Pablo quiso decir, Pablo mismo lo explica en su propio texto.
O sea que para entender qué quiso decir con forma de Dios o con que se despojó a sí mismo, antes de que quizás investigar y pensar qué otros escritos contemporáneos a esta carta usaban este lenguaje de forma de o de despojarse, o antes de ver cómo las personas coloquialmente entendían esas palabras, lo que dice este hermano es que simplemente hay que leer el texto. Y leyendo el texto uno puede ver que Pablo, para no meternos en problemas a los que no sabemos griego, Pablo mismo se explica a sí mismo. Pablo mismo define a qué se refiere con forma de Dios y a qué se refiere con que se despojó a sí mismo. Veamos el verso 6. Pablo habla de Cristo aquí diciendo que el cual, es decir, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí está, hermanos. Pablo dice en forma de Dios, pero si se fijan, no dice solo en forma de Dios y ya, sino Pablo mismo se explica a sí mismo y delante de nosotros de lo que él quiere decir con esta frase, porque él dice que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo siempre ha sido en forma de Dios, según Pablo mismo, significa que Él siempre ha sido igual a Dios. Ahí está en el verso 6. Para Pablo decir que Cristo, siendo en forma de Dios, es lo mismo que ser igual a Él. Parte de la confusión que puede haber en este pasaje, queridos hermanos, es porque claramente vemos a dos personas aquí. Dios, refiriéndose Pablo aquí al Padre, y Cristo, refiriéndose al Hijo. Pero la distinción de personas no nos debe poner nerviosos, porque como ya lo hemos estado estudiando en la confesión, es la enseñanza clara de la Escritura que Dios es eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aquí Pablo está presentando la realidad de que Cristo es igual a Dios, o sea, al Padre. No es la misma persona, porque hay una clara distinción de personas aquí, pero tiene la misma divinidad. La misma naturaleza divina que posee la persona del Padre, la tiene la persona del Hijo. La divinidad del Hijo no es inferior, ni siquiera en un minimísimo por ciento. La divinidad del Hijo es exactamente en forma de Dios, o sea, igual a Dios. Y eso es lo primero que Pablo presenta aquí de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dice Pablo, es una persona eterna que ha sido siempre en forma de Dios, es decir, igual a Él. No es inferior, no es menor, no es otro tipo de cosa de las herejías que han inventado muchos herejes. Cristo es una persona distinta al Padre, pero es igual a Él. Su divinidad es exactamente la misma. Y el verso 7 nos dice, desde el verso 6 al final, nos dice que mientras Cristo ha sido siempre en forma de Dios, en un momento sucedió algo, que lo dice ahí al final del verso 6, que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Y ahí está nuestra segunda frase compleja. Pero gracias a Dios, Pablo también explica aquí en el contexto qué significa que Él se despojó a sí mismo. Y es obvio, hermanos, lo dice el verso 6, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el verso 7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí, queridos hermanos? Está diciendo que Cristo, siendo en forma de Dios, teniendo su misma divinidad, no estimó esa igualdad con el Padre como algo a que aferrarse, sino que en vez de eso se despojó a sí mismo. Y lo que él explica que eso significa es que él, queridos hermanos, no estimó esta igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre. En palabras sencillas, lo que Pablo está diciendo es que Cristo, siendo el eterno Dios, igual que el Padre, se hizo humano. Ahora, cuando dice que tomó semejanza o que se hizo semejante a los hombres, no significa que era algo diferente a los hombres y que parecía hombre, sino él mismo se explica a sí mismo cuando dice en el verso 8, estando en condición de hombre. Es decir, Pablo está diciendo en palabras muy breves y sencillas que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, lo que hemos estado viendo en la confesión. Que Cristo el hecho de ser Dios no se quedó así como, pues yo soy Dios, yo qué tengo que ir a hacer entre los hombres, sino que al contrario, Cristo, siendo este Dios eterno, siendo este Creador infinito, descendió a este mundo tomando nuestra naturaleza humana y estuvo en condición de hombre. Se hizo un hombre verdadero. El Dios verdadero se hizo un hombre verdadero. Y esto, queridos hermanos, realmente es algo impresionante. Es impresionante a la luz de lo que vimos también en la confesión hace un tiempo, de la distinción abismal que hay entre el Creador y la criatura. Queridos hermanos, hay un abismo de diferencia inmenso entre ser creador y ser criatura. Aun si estuviéramos hablando de las criaturas más excelsas, incluso de los ángeles, de los querubines, los serafines que no tienen pecado y están ahí con el Señor, incluso entre ellos y Dios hay una diferencia abismal, infinita. Así que el hecho de que Dios se hiciera hombre, que el Creador se hiciera criatura, es un acto de humillación. Es un acto en el que Dios se está rebajando, en el que Dios está condescendiendo y en el que Dios está haciendo algo impresionante. Impresionante, algo que no cabría en nuestra imaginación si Dios no lo hubiera hecho y si Dios no nos hubiera dicho que lo hizo. Literal, el Creador se hizo criatura. Literal, el Creador se hizo un ser humano de verdad y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan. Ahora, de por sí este hecho, que el Creador se vuelva criatura, ya es humillante, ya es impresionante. Pero Pablo dice que la humillación de esta persona, es decir, Cristo, fue todavía más profunda, fue todavía más baja, porque dice nuestro texto, nuestro verso 8, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo no solo se rebajó haciéndose un humano, sino al punto de morir. Y obviamente estas palabras, vistas desde una perspectiva bíblica, son impresionantes porque sabemos que la muerte no es algo natural en este orden creado. Y lo que quiero decir es que cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a la mujer, cuando Dios hizo todas las cosas, no los creó con la realidad inminente de su muerte.
La Biblia dice que la muerte fue una amenaza si el hombre pecaba. El hombre pecó y como dice Pablo en Romanos 5, la muerte entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte, queridos hermanos y amigos, es algo que no venía en el paquete de la creación. Es algo con lo que Dios castigó al hombre y a toda la creación por ser gobernada por los hombres. Antes de que el hombre pecara, no había muerte en ninguna criatura. Antes de que el hombre pecara, en el huerto de Edén todo era gozo, paz, alegría, felicidad. No había enfermedad, no había llanto, no había dolor. Pero una vez que el hombre quiso ser como Dios, una vez que el hombre quiso ir más allá de los límites que Dios le fijó, en ese momento Dios castigó al hombre con la muerte y a todo el mundo por causa del hombre también. Entonces el hecho de que Cristo siendo Dios se haga una criatura, se haga un humano es impresionante. Pero el hecho, queridos hermanos, de que haciéndose hombre muriera es algo todavía más impresionante. Es una humillación sobre o debajo de la humillación. Es un hecho impresionante, increíble. Pero lo curioso, lo tremendo es que no terminó aquí. El verso 8, Pablo añade una frase más al final y dice, y muerte de cruz. Y esto es tremendo, hermanos. Y quizás para nosotros que estábamos acostumbrados a oír de la cruz de Cristo continuamente, quizás no nos pega tanto esta verdad como a un judío del primer siglo o a un griego del primer siglo. Por un lado, como ustedes sabrán, la ley de Dios decía que el que moría colgado de un madero no era cualquier persona, no era cualquier tipo de muerte. Dice las Escrituras, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y por otro lado, los romanos, queridos hermanos, reservaban la muerte de cruz para los criminales más feos, más malos, más atroces. La muerte de cruz no era el castigo normal que se imponía a alguien que hacía algo malo. La muerte de cruz era el peor castigo que una persona en el primer siglo, en ese tiempo, podía recibir. ¿Y por qué? Porque la muerte de cruz no es como un fusilamiento, ¿no? Un fusilamiento, hay un disparo, ¡pum!, y el criminal cae muerto y ya. O la silla eléctrica, lo mismo, ¿no? O cualquier tipo de, o degollar a alguien, por ejemplo, con la guillotina. Son muertes instantáneas. Son penas capitales, penas de muerte que en segundos la persona estaba viva y ahora ya no. Pero la muerte de cruz no era así, hermanos. La muerte de cruz estaba diseñada para ser una muerte lenta, una muerte poquito a poquito, una muerte con sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento, en una escala ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Y por qué? Porque la historia nos enseña que los crucificados eran puestos ahí en la cruz, desnudados de sus ropas, era algo pues muy vergonzoso, clavados en esos maderos, y cuando el crucificado era elevado, era puesto en pie, comenzaba a suceder algo muy feo. El crucificado obviamente colgaba de los clavos, colgaba en la cruz, y cuando él colgaba lo que empezaba a pasar es que se empezaba a ahogar, a asfixiar.
se empezaba a quedar sin aire. La única manera en que el crucificado podía seguir viviendo es agarrar fuerza y tirar de los clavos hacia arriba y jalar un poco de aire. Pero los clavos estaban colocados en una posición estratégica para que eso causara un profundo dolor al crucificado. Cuando el crucificado tiraba de sus manos y de sus pies y se ponía en pie, experimentaba un dolor horrendo y terrible y no podía más y volvía a soltarse. Al volver a soltarse se empezaba a ahogar otra vez y para poder seguir viviendo volvía a tirar de los clavos para volver a agarrar aire. Volvía a doler muchísimo y otra vez para abajo. Y este proceso de soltar y aflojar podía durar lo que el crucificado aguantara. Así que era una muerte terrible. Empezaba quizás con algo de fuerza. Quizás el crucificado tenía al principio algo de vigor para poder tirar de los clavos y aguantar. Pero las horas pasaban, los minutos seguían, los segundos también, y cada vez el crucificado tenía menos fuerza, menos con qué tirar. Y llegaba el momento donde se rendía y al rendirse quedaba asfixiado. Por eso los romanos pusieron esta pena capital para los peores criminales, porque era una muerte vergonzosa por estar ahí desnudo a la vista de todos y una muerte lenta y dolorosa por haber cometido un crimen muy grave. Pues hermanos, esta es la muerte a la que Dios se rebajó a sufrir. No es un fusilamiento, no es silla eléctrica, no es ser degollado, sino morir lentamente asfixiado en una cruz. Y esto ya suena horrible, ¿no? Pero las Escrituras nos enseñan que mientras todos los crucificados morían así, Jesucristo, el Señor Jesucristo, sufrió algo peor que cualquier crucificado que jamás haya sido crucificado. Porque la Escritura nos enseña que aparte de eso, aparte de esos clavos, aparte de esa desnudez y de esa asfixia, de esas espinas, de esas burlas, de esa desnudez y de esa vergüenza, aparte de ese tormento progresivo en su cuerpo, la Escritura nos enseña que Dios el Padre cargó en Él el pecado nuestro y que Cristo en la cruz, además de estar sufriendo todo eso en su cuerpo, además de estarse ahogando, además de estarse desangrando, el Señor estaba llevando en la cruz la ira de Dios, el enojo de Dios, el justo enojo que Dios tiene, el santo enojo y la santa indignación de Dios hacia nosotros por nuestro pecado. Nosotros miramos en los evangelios relatos, narraciones de lo que pasó en la cruz y podemos ver a los soldados asombrándose y maravillándose de lo que estaba pasando allí. Esos soldados estaban acostumbrados a matar personas a través de ese método. Pero encontramos a estos soldados diciendo, verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque en esa cruz, cuando Cristo estaba crucificado, las Escrituras nos dicen que hubo tinieblas. Tinieblas como las tinieblas de afuera, de las que Cristo hablaba cuando hablaba del infierno. Y en medio de esas tinieblas, Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un clamor y un lloro como el clamor del crujir de dientes que Cristo hablaba para aquellos que fueran condenados. Cuando Cristo estaba en la cruz no escuchamos respuesta alguna del Padre que acostumbraba a hablar al Hijo y decir, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. He glorificado mi nombre y lo voy a seguir glorificando. Cuando Cristo clama en esa cruz, hay silencio. El Padre le ha dado la espalda y lo está castigando a Él por nuestros pecados.
lo está matando a Él en lugar de matarnos a nosotros. Lo está atormentando con las llamas del infierno a Él en lugar de a nosotros. No es exageración, hermanos, decir que en la cruz Jesús, el Cristo, sufrió el infierno. Eso es lo que pasó. Eso es lo que la Biblia nos comunica cuando hay estas tinieblas, cuando Cristo clama y Dios no responde. Cuando la Biblia dice que es maldito el que es colgado en un madero, y cuando Pablo llama a este sacrificio propiciación. Propiciación significa un sacrificio que absorbe, satisface y aplaca la ira de Dios por nuestros pecados. Así que no solo Cristo siendo Dios se humilló haciéndose criatura, haciéndose hombre, no solo se humilló a morir, no solo se humilló a morir crucificado, sino Cristo, podemos decir, basados en este texto, que se humilló a descender del cielo hasta el infierno mismo en esa cruz por nosotros, por nuestro pecado. Así que esa es la humillación de Cristo. Y la humillación es enfatizada en este texto tanto por la naturaleza divina, eterna e igual con el Padre que tiene Cristo, como por los tormentos terribles de su cruz. El descenso que Cristo hizo del cielo al madero fue realmente la mayor humillación que ha existido y que jamás existirá en toda la eternidad. Dios en Cristo murió condenado por nuestros pecados, bajo la ira divina. Y aquí aplica mucho lo que el hermano Javi también explicó. Y por eso no es error decir que Dios en Cristo murió. Entonces, queridos hermanos, esta es la humillación de Cristo y este es nuestro primer punto en este mensaje. Pero ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la exaltación de Cristo. Y vamos a leer del verso 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aunque aquí en el verso 9 al 11 no se menciona la palabra resurrección, se implica totalmente, porque aquel que murió en una cruz, como dice el verso 8, ahora se habla de él en el verso 9 al 11 como alguien que sigue vivo y como alguien a quien Dios el Padre exalta hasta lo sumo. Y sabemos por los evangelios que lo que sucedió es que después de que el Señor fue sepultado, fue resucitado por Dios. Y cuando fue resucitado, después de varios días, ascendió al cielo. Y al ascender al cielo, pasó esto que dice aquí, del versículo 9 en adelante. Dice que Dios, hablando del Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso hemos llamado este bloque la exaltación de Cristo. Después de haber sido humillado hasta el infierno de la cruz, ahora el Señor Jesucristo es exaltado hasta el punto más alto. Lo dice aquí, hasta lo sumo. Es decir, donde ya no se puede ir más. Al punto más excelso, más glorioso, más perfecto. Y dice aquí que se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí quizás se puede poner un poco difícil este pasaje, pero espero que Dios nos ayude para comprender un poco lo que está diciendo Pablo aquí.
Pablo está diciendo que Dios el Padre exalta al Hijo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y Pablo dice aquí en el verso 10 que debido a esta exaltación, a este nombre que se le da, dice que en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a guardar aquí nuestro lugar en Filipenses y vamos a ir a Isaías 45, del versículo 15 al 23. Quiero que notemos algo muy interesante. Isaías 45, del 15 al 23. Fíjense en lo que dice Isaías aquí. Dice Isaías: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Si se dan cuenta, lo que dice Isaías se parece mucho a lo que dice Pablo aquí en Filipenses 2, 10 y 11, cuando dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo creo que es una clara alusión de Pablo a ese texto de Isaías. Pero lo que es sorprendente, queridos hermanos, es que el sujeto de Isaías, quien está hablando en Isaías, es claramente Jehová, Yahweh, Yahvé, Dios. Dios mismo está diciendo que Él y solo Él es el Salvador. Los ídolos no pueden salvar, pero Jehová, dice Él, sí puede. Y Dios dice, miren a mí y sean salvos. Y después ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué creo que está haciendo Pablo aquí al citar o aludir a este texto de Isaías? Yo creo que Pablo está diciendo que Jesús es Jehová. Porque Jehová dice que a Él se doblará toda rodilla, y aquí en Filipenses dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Y es curioso, hermanos, porque el nombre Jesús en hebreo significa, tiene dos palabras que unidas significan Jehová salva. Y no es eso lo que leímos en Isaías, hermanos, que solo Jehová salva. Solo el Dios Jehová, solo el Dios verdadero puede salvar. Los ídolos no pueden ayudar a nadie, no pueden perdonar pecados, no pueden liberar del pecado, no hacen nada.
pero solo Jehová puede salvar. Pero aquí Pablo está hablando de una persona que fue nombrada Jehová salva, Jesús. Así que es impresionante porque en el nombre de Jesús mismo se está diciendo que esa persona es Jehová mismo el que salva, Dios el Salvador. Pero también cuando dice Pablo aquí que Jesucristo es el Señor, en el verso 11 de Filipenses 2, es importante entender que los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Jehová en algún momento de la historia. Lo dejaron de hacer por reverencia, por temor. Y los judíos empezaron a decir, en lugar de decir Jehová o Yahweh o Yahvé, empezaron a decir Adonai, que significa el Señor. La traducción griega del Antiguo Testamento, que estaba en boga cuando Cristo ejerció su ministerio y los apóstoles, fue traducida así. Es decir, cada vez que el Antiguo Testamento decía Jehová o Yahvé o Yahweh, el griego decía Kurios, que quiere decir Señor. Así que cuando Pablo está diciendo que Jesucristo es el Señor, una mente judía consciente de lo que pasó en la historia con el nombre de Dios, lo que una mente conocedora de las Escrituras lee aquí, una mente judía que sabe cómo se referían los judíos a Jehová, sabe que lo que está diciendo Pablo aquí es que Jesucristo es Jehová, es Yahweh, Yahvé. Así que Jesucristo es el Señor, primeramente en el sentido de que Él es Jehová. Él es Dios, como Él mismo lo acaba de decir en el pasaje, Él es igual a Dios y por lo tanto el nombre Jehová se le puede aplicar a Él, porque Él es, aunque es una persona distinta al Padre, tiene la misma divinidad y por lo tanto Jehová salva, es decir, Jesús es Jehová. Pero no solamente eso, hermanos. Mientras que Jesucristo siempre ha sido el Señor por ser Jehová, las Escrituras nos dicen aquí que pasó algo que no había pasado antes. Porque como bien lo dijo nuestro hermano Javi, Jesucristo no es eternamente hombre, ¿no? Jesucristo siempre ha sido Jehová, siempre ha sido Dios, pero en un punto de la historia tomó la naturaleza humana y pasó todo esto de la humillación que vimos. Después de la humillación y de ser resucitado de los muertos, las Escrituras, como lo estamos viendo, nos dicen que Jesucristo fue exaltado y el Padre le da el nombre de Jesucristo el Señor, al Señor Jesucristo. Pero lo que es impresionante aquí, queridos hermanos, es que Jesucristo no dejó de ser hombre cuando murió. No era solamente como una máscara que se puso así para andar entre nosotros y después se la quitó. Jesucristo realmente asumió, se apropió de una naturaleza humana real y se ha apropiado de esa naturaleza desde su encarnación hasta la eternidad. Nuestro Salvador, queridos hermanos, se hizo hombre, pero sigue siendo hombre y seguirá siendo hombre a la vez de ser el eterno Dios desde el siglo y hasta el siglo. Y las Escrituras, queridos hermanos, nos enseñan que esta exaltación de Cristo como el Señor no es otra cosa que la exaltación de Cristo como el que hizo lo que Adán no pudo hacer. Adán, como lo hemos leído algunas veces en Génesis, fue puesto como Señor de la creación para señorear, para sojuzgar, para dominar.
como la imagen de Dios para gobernar la creación y esparcir la gloria de Dios en la creación y bendecirla toda. Adán fracasó porque en lugar de ser una buena imagen de Dios, Adán se comportó como Satanás. En lugar de mostrar un carácter de hijo de Dios, al reflejar a Dios como su imagen, más bien reflejó al diablo en su rebelión, su obstinación, su orgullo y su soberbia. Y cuando Adán hizo esto, fue desterrado de Edén. Y ese lugar nadie jamás pudo ocuparlo. Después de Adán, vemos a varias personas que Dios levanta, que pareciera ser el sustituto de Adán, pero fracasan. Tenemos a Noé, por ejemplo, que es fiel al Señor y todo eso, pero después del diluvio se emborracha y fracasa. Tenemos a Moisés, por ejemplo, varón de Dios, todo muy bien, muy manso, todo eso, pero peca contra Dios y es privado de la tierra prometida. Tenemos a David, un rey devoto al Señor, piadoso, todo eso, pero comete adulterio y homicidio. Tenemos a Salomón, un rey lleno de prosperidad, de sabiduría, de inteligencia, que da paz y reposo a todo el pueblo, pero tomó muchas mujeres, su corazón se desvió en idolatría, y el reino de estar en la cima se fue a la ruina a partir de Salomón. Y así con cada hombre que vemos en la historia de las Escrituras, nadie puede ocupar el lugar de Adán, nadie puede ocupar ese lugar de la imagen de Dios, del gobernante de la creación. Pero se levanta nuestro Señor Jesucristo, se hace hombre verdadero y vive una vida como hombre perfecta, una vida como hombre sin mancha, sin pecado. Y después muere en la cruz sufriendo nuestro castigo, el castigo de Adán y el de muchos de nosotros que hemos pecado igual que Él. Y después de resucitar, de pagar el pecado y vencer el pecado, Dios ahora lo exalta y lo pone en ese lugar, en el lugar del Señor, de ser el Señor de la creación. Pero no solamente Señor de la tierra, queridos hermanos y amigos, sino nuestro texto nos dice que del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Y esto hace eco con las palabras que Cristo dijo en la Gran Comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Queridos hermanos, Jesús no solo es el Señor por ser Jehová, Él siempre ha sido el Señor por ser Jehová, pero ahora, después de haberse humillado hasta la cruz, ahora es Señor por ser el hombre perfecto y victorioso, como le llama Pablo, el postrer Adán, la verdadera y perfecta imagen de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo es el Señor como Dios y como hombre. Y esa es la gloria de este texto. Y como ven, es complejo. Hay bastantes cosas difíciles, pero el punto de Pablo es ese. Jesucristo del cielo fue hasta el infierno de la cruz y después murió y de ahí otra vez al cielo. Después de ser humillado hasta lo más bajo, fue exaltado hasta lo más alto. Así que ese fue nuestro segundo punto, la exaltación de Cristo. Pero ahora, habiendo considerado esto, vamos a nuestro tercer punto que titulé el argumento de Pablo. Porque uno podría pensar, bueno, este pasaje es glorioso, ¿no? Es precioso. Está lleno del Evangelio, lleno de Cristo, pero lo más importante, queridos hermanos, esta mañana es comprender cómo estas gloriosas verdades que Pablo está diciendo de la humillación y la exaltación de Cristo, cómo se relacionan con lo que él venía diciendo acerca de la unidad de la iglesia.
¿Qué tiene que ver la humillación de Cristo y su exaltación con el problema de falta de unidad que los filipenses estaban experimentando? Y para eso vamos a leer el versículo 5. Dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después de ahí viene todo lo de la humillación y la exaltación de Cristo. El verso 5 es ese vínculo que une lo que él venía diciendo antes acerca de la unidad con la gloria de la humillación y exaltación del Salvador. Si ustedes se fijan, lo que Pablo les está diciendo es que ellos consideren a Cristo Jesús, que ellos miren a Cristo. Y recordando un poco, si se acuerdan, habíamos dicho que la falta de unidad en una iglesia era un problema porque eso le priva a la iglesia de cumplir la gran comisión. Comentamos que Pablo desea que los filipenses vivan una vida digna del Evangelio, en la cual juntos esparzan el reino de Dios en este mundo, juntos peleen contra el reino de las tinieblas y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es lo que habíamos dicho. Y habíamos dicho que Pablo menciona que debajo de esta unidad está la humildad. Habíamos dicho, como dice aquí el versículo 3 en el sermón pasado, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dijimos que Pablo habla de un sentir, de una manera de pensar humilde, donde los demás son más importantes que yo, y esto nos permite estar unidos y esto nos permite esparcir el reino de Dios. De hecho, dijimos que era como toda una escalera de argumentos en la que primero estaban las realidades en el fundamento de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, después estaba una manera humilde de pensar, y después estaba la unidad y después la gran comisión. Y en ese orden, una cosa se construye sobre la otra para que una iglesia se dedique a extender el reino de Dios. Y por eso es que Pablo anhela que Filipo sea una iglesia unida, porque Pablo desea que ellos también compartan con él esta vida digna del Evangelio, de extender el reino de Dios. Entonces, después de haberles dicho que la humildad, esta manera de pensar humilde es básica para la unidad, Pablo ahora les dice, miren a Cristo, ¿no? Y les dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir. Y otra vez está ahí nuestra palabra sentir, que dijimos la vez pasada que se refiere a una manera de pensar. Pablo está diciendo, Cristo hizo todo esto, de siendo Dios, humillarse hasta ser un hombre y hasta la cruz del Calvario, por tener un sentir, una manera de pensar. ¿Y cuál es la manera de pensar? Que aunque Cristo siendo Dios tiene derecho a todo, aunque Cristo siendo Dios tiene la autoridad suprema, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó a sí mismo hasta el punto de sufrir el infierno por nosotros. Nos consideró a nosotros en ese sentido como más importantes que Él, en el sentido de que Él, en lugar de decir yo aquí estoy cómodo en el cielo, vino por nosotros hasta lo más profundo y de ahí nos sacó al coste de su propia vida. Así que Pablo está diciendo, Filipenses, ¿quieren ver cómo un ejemplo de este sentir humilde, de esta manera de pensar humilde? Miren a Cristo. Cristo es este Dios hombre, es la persona más humilde que existe.
porque siendo Dios se rebajó a ser una criatura, lo cual es impresionante ya, después a morir y después a la cruz misma, al infierno de la cruz por nosotros. Así que Pablo está diciendo, miren a Cristo, miren ese ejemplo, miren ese sentir o esa manera de pensar que Cristo tuvo e imítenla. No creo que nadie osaría decir que tiene más derechos que los que Cristo tenía como Dios y tiene como Dios, ¿no? Si alguien dice, es que yo no me quiero humillar porque mis derechos, Pablo diría, a ver, tú no tienes más derechos que Cristo. Y si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por sus hermanos, ir hasta la cruz, tú entonces tienes que ir y dar tu vida por tus hermanos y servir a los demás, no buscando lo tuyo propio, sino como lo dice allí en el verso 4, cada cual también por lo de los otros. Pero es bien curioso porque Pablo no solo les dice que Cristo es ejemplo para ellos en su humillación, sino yo creo que Pablo también está diciendo que Cristo es ejemplo para ellos en su exaltación. Varias veces la Escritura menciona esta verdad y vamos, por ejemplo, a leer rápido en Lucas 14. Versículos 7 al 11. Es cuando Cristo habla de los convidados a las bodas. Lucas 14, 7 al 11. Fíjense cómo esta enseñanza de Cristo está muy cargada con lo que Pablo dice en Filipenses 2. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y aquí está la clave, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese principio es claramente el mismo que Pablo está usando aquí en Filipenses 2. Cristo fue humillado, pero después fue exaltado hasta lo sumo. Y Pablo está diciendo a los filipenses, ¿quieren ser exaltados? Recuerden que es solo el que se humilla el que es exaltado. Algo similar cuando los discípulos están discutiendo quién va a ser el mayor, ¿no? Y Cristo dice, el mayor, que sea vuestro siervo. Es el mismo principio. Pero quizá uno diga, bueno, y a mí honestamente esta parte me costó, y decía, pero es que, ¿a poco sí es una motivación correcta decir me voy a humillar porque después Dios me va a exaltar? ¿No? Se me hacía como egoísta, como egocéntrica, ¿no? O sea, pues me voy a humillar nada más para que después Dios me exalte. Pero no es así, hermanos, no es en ese sentido. Y vamos a otro texto que nos puede ayudar a entenderlo. En Mateo, también hablando Cristo aquí, Mateo 5, 16. Dice Mateo 5, 16, dice nuestro Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la parte cuando Cristo está hablando de que somos la luz del mundo, ¿no? La sal de la tierra. Y está diciendo que el creyente cuando vive correctamente, cuando es luz en el mundo,
Su luz alumbra delante de los hombres, y en un sentido podemos decir que es exaltado delante de los hombres, ¿no? Porque los hombres pueden ver la luz, ¿no?, en esa persona. Pero si se fijan, no está diciendo que ese es el fin en sí mismo. O sea, no dice, así alumbre vuestra luz para que los hombres los alaben a ustedes, para que los hombres se maravillen de ustedes ahora exaltados. Les dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y este mensaje, esta frase de glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, volviendo a nuestro pasaje de Filipenses 2, aparece al final, Filipenses 2:11, cuando habla de que Cristo fue exaltado, y dice, Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo aquí es que la exaltación no es un fin en sí mismo, sino Cristo fue exaltado como hombre para gloria de Dios. Entonces, el creyente debe anhelar ser exaltado, pero no para atraer la gente a sí mismo, sino debe anhelar mostrar la gloria de Cristo, pero no para atraer a Él, sino para que al ver su luz, al ver sus buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que ese es el punto que está diciendo Pablo aquí. Filipenses, que están con sus problemas de unidad, ¿quieren ser exaltados? ¿Quieren ser los primeros? Cristo el primero se humilló hasta lo más bajo para servir a los demás. Después de eso fue exaltado para dar la mayor gloria a Dios. Si ustedes quieren ser exaltados, para dar la mayor gloria a Dios, humíllense y sirvan a sus hermanos. Pongan a sus hermanos en lugar de ustedes. Sírvanles a ellos y no a ustedes. Así que ese es el argumento, hermanos. Pablo está poniendo a Cristo como ejemplo, porque los filipenses son cristianos, profesan seguirlo, profesan creer en Él. Pablo está diciendo, el Señor a quien ustedes sirven, en quien ustedes creen, Él siendo Dios se humilló de esta manera, así que ustedes también lo tienen que hacer. Pero hay algo más aquí, hermanos, en este argumento. Hay algo más que honestamente a mí me sorprendió y espero pueda ser de mucha edificación también para ustedes. En nuestra traducción que tenemos aquí, la Reina Valera, en el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero si nosotros miramos el griego, nos vamos a dar cuenta que el griego en un sentido es algo ambiguo. El griego dice algo así como, haya pues en vosotros este sentir en Cristo Jesús. Se parece, pero lo voy a decir otra vez para que vean la diferencia. El griego dice, haya pues en vosotros este sentir en Cristo Jesús. O sea, la parte que hubo en es algo que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pusieron como para que se entendiera mejor. Pero por esta ambigüedad hay unos que opinan que Pablo no está poniendo a Cristo aquí como un ejemplo, sino más bien está diciendo que este sentir, esta manera de pensar, está en Cristo para los creyentes, disponible en Cristo para los creyentes. O sea que Cristo es presentado aquí, según algunos eruditos, como la fuente de esta humildad, no solo como ejemplo. Y es un poco estresante porque al no saber bien griego, pues uno dice una cosa, otra. Pero otra vez el hermano Moisés Silva, Dios lo usó mucho para ayudarme. Porque este hermano dice, bueno, ok, hay una diferencia de opinión aquí entre eruditos, ¿no? Entre personas que saben griego muy bien. Unos piensan que Pablo está poniendo a Cristo como ejemplo y otros como fuente. Pero dice el hermano Moisés Silva, ¿realmente no deberíamos pelearnos o debatir por esto?
Porque de hecho estas dos verdades no son contrarias. Que Cristo sea nuestro ejemplo jamás niega que Él sea la fuente de nuestra santidad para cumplir ese ejemplo. Y que Cristo sea la fuente de santidad jamás niega que haya que seguirlo como ejemplo. Así que, sea cual sea lo que Pablo quiso decir en el griego, lo hermoso es que cualquiera de esas dos cosas es cierta. Cristo, claro que es nuestro ejemplo, y claro que este pasaje tiene mucha coherencia si se considera como ejemplo, pero también si se considera como fuente. Es decir, Cristo no solo nos manda a seguirle, hermanos. Cristo no solo nos dice, arrepiéntete y cree, recibe el perdón de tus pecados y ahora a ver cómo me sigues, ¿verdad? No, hermanos. Cristo es la fuente misma de la vida eterna. Esta humildad que necesitamos, esta manera de pensar, no es algo que los filipenses tienen que lograr por sí mismos, con su propio esfuerzo y ya. Sino esta humildad, esta manera de pensar, está en Cristo. Es decir, disponible entre todos los beneficios que Cristo obtuvo por nosotros y que están en Él para nosotros. Todo lo que necesitamos para crecer en santidad, hermanos, está en Cristo. Y Cristo es nuestro ejemplo y a la vez nuestra fuente. Para seguir a Cristo no lo seguimos solos, sino tomamos de Él mismo para seguirlo. Y esa es la moralidad que continuamente se expresa en la Biblia. No es una moralidad fuera de Cristo, no es una santificación aparte de Cristo, sino en Cristo. Porque Cristo no solamente es el perdón de nuestros pecados, ni nuestra justificación, sino también es nuestra santificación. En Él está todo lo que necesitamos para crecer. Así que eso es, queridos hermanos, lo que este texto enseña. Y aún a pesar de la ambigüedad, gloria a Dios que no destruye el mensaje, aún a pesar del debate teológico que hay alrededor de ese texto, el mensaje es muy claro, el mensaje es evidente. Hay que seguir a Cristo, ser humildes como Él, y lo que necesitamos para ser humildes como Él está en Cristo mismo. Y esa es la gloria de este pasaje. Ahora, vamos ahora, después de haber explicado el texto, a aplicaciones de este pasaje más particulares. Y primero quiero dirigirme a los que estamos en Cristo. Queridos hermanos, a través de esta carta, a través de los sermones que dio el hermano Andrés, hemos estado aprendiendo este tema de la unidad. Y creo yo que la enseñanza de este pasaje es crucial para nosotros. Queridos hermanos, si queremos ser una iglesia unida que cumpla la gran comisión, como lo vimos la vez pasada, tenemos que tener una manera humilde de pensar. Y para saber cómo es esa manera humilde de pensar, querido hermano, hay que meditar en esto. Hay que meditar en cómo Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo para salvarnos y después fue exaltado hasta el final, hasta lo sumo, hasta lo más alto. Querido hermano, en Cristo, que es en quien estamos unidos todos, está ese ejemplo y debemos esforzarnos por seguirlo. Pero como lo hemos visto, gloria a Dios, que para poder cumplir esto, Dios no nos deja solos. Dios no nos dice nada más, ahí está el ejemplo inmenso de Cristo y a ver cómo le haces para conseguirlo, sino este sentir, esta humildad está en Cristo, no solo en el pasado como algo que Él hizo, sino algo presente para darnos. Él lo consiguió, Él la tiene, y si tú y yo permanecemos en Cristo, la vamos a tener.
Por eso Cristo dijo que permanezcamos en Él. Solo los pámpanos o las ramas que permanecen en Él llevan mucho fruto. Una rama, querido hermano, en sí misma no puede dar fruto. Como Cristo mismo lo dijo en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Querido hermano, para cumplir este mandamiento, para seguir este ejemplo de Cristo, hay que permanecer en Él. Unidos a la vid, unidos al tronco, y de Él fluirá la vida para ayudarnos a crecer y poder ser cada vez más humildes. ¿Cómo se permanece en Cristo? Realmente, en un sentido es muy sencillo, en otro sentido es muy complejo. Es sencillo porque no es de una manera súper difícil. Es con los medios que Él nos dejó para tener comunión con Él. Las Escrituras, la oración, los sacramentos en la iglesia. A través de esos medios, a través de estar continuamente en las Escrituras, en la oración y participando de los sacramentos en nuestra iglesia local, permanecemos en Cristo y esta humildad se va a forjar cada vez más en nosotros y podremos seguir su ejemplo. Así que, hermano, que este texto nos anime a permanecer en Él para que podamos ser humildes y entonces seamos una iglesia cada vez más unida y podamos esparcir cada vez mejor el Evangelio en este mundo. Pero ahora, una aplicación para los que están fuera de Cristo. La vez anterior también mencioné esto y quisiera comentarlo nuevamente. Estos mandamientos que hoy vimos de ser unidos y ser humildes no son posibles fuera de Cristo. Si tú no estás en Cristo, si tú no estás en Cristo, amigo, tú jamás podrás ser verdaderamente humilde, jamás podrás unirte a la iglesia y jamás podrás cumplir la gran comisión. Cristo siempre, siempre, siempre debe ser nuestra fuente antes de ser nuestro ejemplo. Y muchas pobres almas se han perdido en la oscuridad, hundido en la desesperación por invertir el orden, por poner a Cristo como ejemplo antes de verlo como fuente, por querer mejorar su vida, querer vencer el pecado, querer crecer en santidad antes de acudir a Cristo. Y querido amigo, si tú estás así, te vas a cansar, te vas a desesperar, como una rama que está tirada en el piso y que por más que puje y puje y puje, no van a salir frutas, no va a salir nada, porque la rama sin árbol no puede hacer nada. Querido amigo, si tú quieres dar fruto antes de venir a Cristo, te vas a secar. Y Cristo dice que las ramas secas las arrojan al fuego y arderán. Son excelentes noticias para ti, ¿no, querido amigo? Porque significa que tú no tienes que tener nada previo antes de acudir a Cristo. No tienes que producir algo previo antes de ser salvo. No tienes que tener algo previo en ti para poder creer en Jesús y ser salvo. Algunas personas, al escuchar que nos tenemos que arrepentir, a veces se desvían y piensan que para poder creer el Evangelio, primero tienen que vencer algo de pecado en sus vidas. Y en lugar de voltear a mirar a Cristo y descansar en Él, están así mirándose ellos mismos, queriendo dar fruto ellos mismos, haciendo todo ellos mismos, y no se puede. No se puede. ¿Qué dice el texto de Isaías que leímos? Jehová dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Querido amigo, arrepentirse no significa dar fruto por ti mismo antes de ir a Cristo. Arrepentirse no significa tener algo que ofrecer a Cristo.
No significa ni siquiera tener la suficiente cantidad de lágrimas para que Cristo te acepte, ni la suficiente cantidad de dolor por el pecado para que Él te acepte. Arrepentirse sí es un rechazo al pecado, pero rechazamos el pecado en Cristo. Vamos a Cristo, nos arrojamos a Él, nos escondemos en Él, como una rama que corre desesperada, se injerta a la vid y la vida viene de Él. No lo van a creer, pero es súper común que esto pase. Muchas personas me lo han dicho, yo mismo mucho tiempo también estuve muy enredado en esto. Personas que quieren primero hacer algo, primero tener algo, antes de acudir a Cristo. Pero las buenas noticias son, como dice Jehová en Isaías 45, solo yo, dice Jehová, soy Dios, no hay más. Nadie más puede salvar y tú, mi amigo, no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes producir tu salvación, tú no puedes conseguir el cambio en tu vida, tú no puedes hacer nada. Pero que eso no te desanime, querido amigo, porque el punto es que quites la mirada de ti y la pongas en Jehová salva, en Cristo. La pongas en Él y en el momento en que tu mirada esté en Él y tu confianza esté en Él, la vida eterna de Él fluye hacia ti. Y esta fuente de vida eterna nos llena, nos perdona, nos santifica y nos hace perseverar hasta el final. Así que para ti, mi amigo, el mensaje hoy no es que intentes seguir a Cristo como ejemplo. Toda tu vida, mi amigo, has vivido súper lejos de este ejemplo. Para ti el mensaje es que Cristo es la fuente. Y si tú vas a Él y bebes, tendrás la vida eterna. Pues este sería el mensaje de esta tarde, hermanos y amigos. Que Dios nos ayude a poder permanecer en la fuente que es Cristo, para poder seguir su ejemplo y poder entonces andar en unidad y esparcir el Evangelio en este mundo. Amén.